Secretos, estrenamos el 3 de abril en el Teatro de Lucía. El Teatro de Lucía está en la calle Bellavista, 512 Miraflores. Son talentos. Son historias de éxito. El artista del día. Bueno, los artistas del día, Sandra Bernasconi y Sergio Paris, actores de la comedia Secretos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Exitosa. Muchas gracias. Hola, gracias. Muchas gracias por su tiempo. Ustedes son Florencia y son Gustavo en esta comedia Secretos. En la ficción En la somos ficción. marido y mujer y esos son nuestros nombres. Qué increíble. ¿De Sí, qué trata y esta es comedia? una comedia muy divertida del escritor francés Eric Azou. La dirige Rodrigo Falla. Y nosotros, como has dicho, somos el matrimonio y tenemos y los hijos son, o la pareja joven es Vera Pérez Luna y Diego Salinas. Y la obra se llama Secretos porque en toda familia siempre hay secretos y muchas veces tiene que ver con las infidelidades o cosas así y enredos. Y es descubrir este famoso secreto, no sé, a ver, ayúdame, Sergio, O sea ¿qué que más? son dos familias. No, es la misma sea, es la familia. pareja, ¿no? Nosotros somos la pareja, está el hijo y la esposa del hijo. El tema es que los secretos que aparecen acá podrían ser graves en una situación. Lo particular que tiene esta comedia es cómo estos personajes van descubriendo y se van haciendo cargo de estos secretos que tienen que ver con temas familiares, ¿no? Toda la familia tiene un secreto, cada uno de los personajes tiene un secreto que ocultar y se van descubriendo, y no solamente el descubrirlo es lo interesante, sino cómo van reaccionando, ¿no? Los otros personajes ante ese ¿Cómo descubrimiento. interactúan? Sí, y va pasando por tantas cosas, o sea, por cada momento, porque primero es descubrirlo, aceptarlo, claro, todo eso, y está tan bien escrito, es tan chistoso y además te va tocando todo tipo de temas, ¿no? Temas sociales, familiares. Y yo dudo mucho que no haya alguien que no conecte, ¿no? O sea, yo creo que lo que le pasa a estos personajes, de alguna forma, todos lo hemos vivido. Nos identificamos. Y después el director nos contaba que él la vio esta obra en España y que le había parecido muy divertida. Y cuando yo la leí dije, sí, es divertida, pero no había dimensionado hasta que empezamos a ensayar. Y realmente muchas veces nos agarra unas tentaciones a nosotros mismos. Aparte, particularmente Sandra es un personaje que yo he descubierto en esta obra como muy graciosa. Su personaje es adorable, así. Yo a veces me quedo como espectador mirando, así, diciendo, yo quiero verla. Así que la pasamos muy bien y creemos que el espectador... son esas comedias que a mí me parece, digo que ojalá sea así, que el espectador se enamora inmediatamente, De ¿no? los personajes. Ahora, si el autor es francés, ¿cómo se adapta a la sociedad limeña? Que, bueno, es más cucufata, ¿no? La situación aquí en el Perú es mucho más compleja, el qué dirán, las tradiciones Mira, que tienen. Yo creo que Roberto Prieto, que la tradujo, y con el director han hecho una buena adaptación, pero los sentimientos, las relaciones, la forma universales. en que se relaciona una pareja, en el mundo occidental son muy parecidos, entonces no hay ningún problema por ese lado. Y Como diría una persona que yo conocía, decía, es un drama burgués muy común a la mayoría, ¿no? es que a mí todos me los encantan, países. ¿ya? Yo casi siempre escojo obras que tienen que ver con eso, con cómo nos relacionamos entre parejas o entre familia, porque es un mundo inacabable y cada situación parece tan difícil, tan única, y de pronto cuando escuchas el problema de uno, el del otro y el tal, todos son siempre parecidos. A veces nos hacemos tantos problemas por cosas que son tontas, ¿no? Pero cuando las pones ahí, les pones la lupa en ese pedacito, y una lupa en comedia es muy divertido, muy, o sea... Sí, el código de comedia que tiene este producto es como interesante, porque son estas comedias de situación, pero también de personaje. Nos permite mucho a cada uno desarrollar un personaje cómico. ¿Esos personajes cómo son? Gustavo y Florencia. Yo voy a hablar de Florencia. Y yo hablo de Gustavo. Ahí ya. está, me gusta la dinámica. Florencia es estas esposas que se está viniendo el mundo abajo y ella no pierde la calma. Optimista. No solamente optimista, sino como que ella mantiene
una sensación de calma y de que yo voy a controlar todo esto. Y a veces es como está preocupada por... En el medio de ese caos hay un momento que ella dice, ¿vamos a comer? O sea, yo, ¿cómo puedes pensar en comer ahora con todo esto? Y dice, tengo hambre. Sí, Florencia sabe que tiene fe en que las cosas se van a arreglar. En cambio, Gustavo es alguien que se irrita fácilmente, que se complica, que todo lo ve oscuro de pronto, pero a la vez su personaje es divertido. Cómo comienza a molestarse, a gritar acá, allá, es muy divertido. Cómo van escalando, o cómo se calman, o si se deprimen, o si están... y las situaciones también es muy divertido en esta obra, cómo van cambiando el poder, ¿no? O sea, el poder de pronto está de un lado, de pronto lo tiene el otro personaje, y entonces ahí vamos jalando y divirtiéndonos. Es muy rica hacerla. ¿Y cuál es el reto de hacer comedia? Que el público se ría. Claro. ¿Y cómo lo logramos? ¿No? Han dicho que es de los géneros más retadores. Es una combinación de un buen texto. El texto ya tiene comedia, naturalmente. Creo que la dirección tiene un concepto de comedia muy, muy claro, porque también el director entiende la comedia. Y siento que los 4 actores también la estamos viviendo, porque de hecho a los ensayos a veces vienen algunas personas de a poco que van viendo los ensayos y uno va percibiendo. Exitosa. O sea, uno está actuando para adentro, pero empieza a escuchar risas de 1 o 2. Y si eso después lo multiplicamos por la sala llena, sentimos que es más, decimos, la obra va a durar, estamos calculando unos minutos más porque ese tiempo de espera que hay que hacer entre risa y risa, que creemos que va a haber muchas, ¿no? Increíble. Ahora, ustedes dentro de los ensayos, ¿cómo han interactuado? Digamos, ¿cómo han superado algunos problemas que pueden ocurrir o cambios en el guión? No, a ver, cambios en el guión los discutimos, o sea, de pronto... Si lo proponen de repente, ¿y por qué no reacciona de esa forma? Sergio propuso algo y bueno, todos lo conversamos, se arregla. En ese aspecto, más allá que yo creo que siempre digo, el teatro no es una democracia, es una dictadura que viene del director hacia abajo. Este equipo en particular se respeta mucho los roles, pero a su vez está la posibilidad de decir, oye, acá, o desde proponer hasta de buscar algún cambio, y siempre la última palabra sabemos que la tiene el director, ¿no? Ese es su rol. Pero sí creo que nos hemos sentido muy cómodos jugando juntos, ¿no? A mí particularmente me sorprendió conocerla. Yo a Sandra la conozco desde que vivo en Perú, hace muchísimos años, pero nunca había trabajado con ella. Sí, igual, y de pronto... Y esa cosa que dice, bueno, profesionales me llaman, este es mi elenco, yo voy a trabajar. Y a los 2 ensayos sentíamos como que éramos una... de hecho, le digo, tenemos que seguir haciendo cosas juntos porque se ha agarrado... Hay una química ahí. Y que artística. No es fácil de encontrarla, ¿no? Es como no hacer dupla, en el humor sobre todo, no es tan simple. Encontrar el humor es una mezcla de drama más tiempo, ¿no? Y el timing ese de meter ese gag, y sobre todo en pareja, lo tienes que tener con otra persona. Y la verdad para mí fue un hermoso descubrimiento, señora Sandra. Ay, qué maravilla. Igualmente. Además, antes del vivo, ahora que hablamos de la comedia, en los últimos años, o aquí, digamos, en la cultura nacional, la comedia se ha basado de recursos muy básicos, ¿no? De malas palabras, ¿no? Y incluso se lleva ya pues al teatro, ¿no? Con algunos shows. ¿Por qué los peruanos no optamos por otro tipo de comedia? ¿Cuál es su opinión? Yo no sé mucho, o sea, lo que tú dices no es algo que esté muy, muy familiarizada yo, la verdad. Yo creo que como espectador, escoges lo que quieres ver. Uh-huh. Y yo vengo haciendo hace más de 20 años teatro y muchas comedias sin groserías, sin obscenidades, digamos. Exacto. Siento que hay una subestimación del espectador, uh-huh, de las personas. O sea, desde quienes a veces arman Yo me acuerdo cuando llegué acá, yo llegué a vivir a Perú en el 1998. Se estrenaba Pataclown en televisión. Y decían que ese humor no iba a funcionar, porque el humor que funcionaba era el de risas y salsas. Esa era la competencia. O sea, estábamos acostumbrados, ¿no?, a risas y salsas, los cómicos ambulantes, y Pataclown proponía algo que aparentemente no iba...
era bien para el teatro, pero en la tele no iba a funcionar. Ese era el concepto que yo, de hecho, empecé trabajando con ellos. Y de hecho, la sociedad mostró que había gente que también le gustaba y fue popular ese humor. O sea, no necesariamente siempre creo que hay humor para todos y debemos explorarlos todos. Yo creo que los cómicos ambulantes hacen su humor, Risas y Salsa debe existir Pataglón y debe existir... Para todo el público. Sí, porque creo que lo interesante es que uno pueda elegir. A veces se subestiman a decir, no, hay que darle esto porque esto es lo que vende, ¿no? Y no necesariamente. Claro, además hubo pues un debate en las redes sociales sobre por qué los peruanos elegíamos tal tipo de humor, pero también tiene que ver con lo que consumimos en casa, ¿no? De repente cómo nos hemos formado, cómo nos hemos criado. Los padres de familia pueden ir con los chicos a ver, por ejemplo, esta obra. Por supuesto, es una obra para toda la público, familia. Sí, no tiene nada ofensivo. Sí. Sí, yo creo que a veces que tiene... Sí, igual culturalmente uno se va criando con lo que le dan. Entonces, si siempre te dieron eso, empiezas a sentir que ese es el humor. Después puede tener características, ¿no? Yo siento que al peruano la chapa es algo muy peruano, ¿no? Acá todo el mundo pone Somos chapas. muy cómicos, todos los Hay una peruanos, las cuestión de conversaciones, siempre estamos riéndonos. Y eso está perfecto, eso es una característica del humor peruano. Pero no quita de que podemos entender todo tipo de humor, ¿no? No nos tendríamos que limitar desde ningún lado, Hay ni de los público que para hacemos, todos. ni de los que producen, ¿no? Claro. Y además, bueno, aquí los peruanos nos encanta reírnos, ¿no? Frente a lo que está ocurriendo, es una gran alternativa. Es que ir o con la lloras familia. o te ríes con lo que pasa, ¿no? Y yo creo que todos elegimos llorar un ratito y reírnos todo el día. Sí. De hecho, creo que hay un humor crítico muy interesante, que Sí, ahora está sí. en redes muy fuerte. Sí, nos gente reímos que, de nuestros problemas, los peruanos. y desde un lugar muy crítico, ¿no? O sea, se logra hacer ese humor. Entonces también hay un humor insidioso en ese tema que me parece que es interesante. Por eso digo, hay que explorar y hay que animársele. Claro, ahora con esta comedia Secretos, y sé que muchos se van a sentir pues identificados porque todos tenemos en la familia situaciones complicadas. ¿Cuáles son las emociones que la población vaya a sentir cuando las vaya a ver, cuando se ría, o qué ideas van a poder sacar de esta obra? Bueno, a mí lo que me gusta es que vean y que se confronten, ¿no? O sea, muchos hombres se van a sentir identificados y por momentos algunos con rabia de esa situación. Las mujeres se pueden sentir empoderadas y sí, o sea, puedes pasar por... Los personajes son muy cercanos en un lugar, entonces, no sé, tanto el personaje que hace ella, que hago yo, lo que hacen los chicos, son personas que uno puede llegar a conocer. Algunas características, Claro, o les puedes puede tener ser propias. tú, ¿no? De repente dices, bueno, Entonces eso soy yo. yo en esa situación no hubiera dicho lo mismo, o conozco a alguien que le pasa eso, o ese tipo de reacciones. O decirle al esposo, ya ves, o él a ella, mira, no somos los únicos, o sea... Y después tenemos como este permiso tiene un poquito de lente de aumento la comedia, entonces es como que ves como más grande lo que les pasa a los personajes y eso hace también que el humor aparezca como mucho más evidente. Muchas gracias. Por favor, la invitación a que vayan a ver esa obra, esa comedia Secretos. Secretos, estrenamos el 3 de abril en el Teatro de Lucía. El Teatro de Lucía está en la calle Bellavista, 512 Miraflores. Vamos de jueves a lunes a las 8 de la noche, los domingos a las 7, los lunes son populares. Y aprovechen la preventa. Ya estamos revendiendo. En Joinas, ¿no? Así somos. Ya Muchas estamos gracias. revendiendo, para que vean. Si no se apuran, ya hay reventa. Nosotros mismos compramos las entradas y las estamos revendiendo. Muchas gracias a Sandra Bernasconi y Sergio Paris. Gracias Muchas a ti. gracias.